Bueno, mi exposición de hoy tiene, digamos, un título, lo reconozco, bastante fuerte, pero, digamos, los contenidos que hemos estado observando en la ley, de alguna u otra forma, así lo ameritan, de manera que mi visión que esta ley es una ley que por un lado es inoperante y por otro lado carece de fundamentos científicos para la elaboración de sus artículos. Y lo que voy a hacer es básicamente dar algunos argumentos basados en ejemplos concretos de artículos de la ley que nos llevarán al menos a mí me han llevado a concluir esto. En primer lugar, ¿por qué considero yo que es una ley inoperante? Y lo que voy a hacer es que voy a definir cada uno de estos puntos, como les digo, con algunos ejemplos. En primer lugar, retrocede al sistema informal de semillas de la década de los 40 del siglo pasado. Por otro lado, está llena de definiciones inadecuadas y colida con otras leyes y ámbitos de acción, lo que hace extraordinariamente difícil su implementación. Prohíbe y penaliza con multas, inclusive hasta cárcel, procesos que son fundamentales para la actividad agrícola de cualquier país, y crea no uno, sino uno concretamente, monstruo burocrático, Para entrar un poco en contexto, yo quisiera mostrarles esta lámina que lo que hace es, digamos, describir cuál es el flujo de la producción, del proceso de producción de una nueva semilla que eventualmente llega al campo venezolano, es cultivada y posteriormente llega, digamos, al consumo, a nuestro consumo. Aquí están los ejemplos de maíz y arroz, y lo que quiero decir es que esto comienza en un año 1 con cruces, simplemente utilización de polen de un donador con óvulos de otra planta para producir un genotipo particular, un grupo de plantas particulares que son sujetos a una serie de procesos de obtenciones y evaluaciones que van desde un año hasta 10 años, en el caso promedio de maíz y trigo, para que una vez que se ha hecho el primer cruce, es decir, la primera polinización, se produzca una semilla que puede ser certificada como una misma variedad. En todos estos pasos y en estos años se requieren esencialmente tres cosas: conocimientos, recursos y obviamente tiempo. En el caso particular, por ejemplo, de estas evaluaciones, implica que se cultiven en varios sitios, en diferentes épocas del año, consecutivamente, todos los materiales genéticos que han sido seleccionados mediante este proceso de obtención de líneas, evaluación, etcétera, etcétera, y se van descartando los materiales no deseados. Estamos hablando que además los campos en los que se hacen estas pruebas y estas evaluaciones deben cumplir con unas características particulares. Por ejemplo, no se debe haber sembrado el cultivo que se está evaluando durante los 2 años previos para evitar que haya contaminación con semillas de otra carga genética, etcétera, etcétera. De manera que el arroz o el maíz, cuya semilla ha sido producida en Venezuela, que nos estamos comiendo hoy, empezó a producirse hace 10 años. Entonces, ¿qué pasaba en 1942, entre 1942 y 1960? Existía un sistema informal de producción de semillas que en la cadena de innovación incluía cosas como los recursos fitogenéticos, es decir, materiales de esas plantas de donde se iba a sacar el polen y los óvulos para hacer las fecundaciones, un mejoramiento genético, ese proceso de selección, y un manejo agronómico, que simplemente son las condiciones en que se cultivan estas líneas para tener un producto determinado. Estas líneas eran sometidas a evaluación con los ensayos regionales uniformes, que son estos ensayos que les acabo de mencionar. Sin embargo, en ese momento esos cultivares no tenían ningún tipo de estrategia de control de calidad. Lo que salía por los mejoradores era simplemente incorporado a la cadena agroalimentaria. Era transferida a los productores primarios, posteriormente a la agroindustria, comerciante y al consumidor. ¿Qué pasa después de 1960? Después de 1960, esta cadena de innovación incluye otros tópicos, como por ejemplo la biotecnología, el fitomejoramiento, obviamente continúa el manejo agronómico y las gestiones del riesgo. Esto da nuevos cultivares que son seleccionados mediante los ensayos regionales uniformes, y existe una cadena de semilla que implica la multiplicación de estos nuevos cultivares para ser provistos al agricultor,
unos sistemas de acondicionamiento para que se mantenga la misma calidad que fue producida, con la que fue producida, comercio y servicio, y unos controles de calidad en los que estaban involucrados tanto empresas como el Estado a través en ese momento del Servicio Nacional de Semillas. Y esto iba a llegar a la cadena agroalimentaria que ya conocemos. Si hacemos una comparación, por ejemplo, entonces, de los actores que habían estado involucrados en el sistema, digamos, actual, por llamarlo de alguna manera, de producción de semillas, sistema de abastecimiento de semillas, y el sistema informal nacional de semillas, vemos lo siguiente. Aquí están las categorías de los actores, obtentores de variedades, productores de semillas, etcétera, etcétera. Y fíjense una cosa. Fíjense qué es lo que pasaba con el sistema informal de semillas. Estaban involucrados comunidades utilizando bancos de germoplasma en línea, mediante el Programa Nacional de Semillas, cooperativas, asociaciones, socios de cooperantes, asociaciones, etcétera, etcétera. Mientras que en el sistema actual están involucrados, por supuesto, en universidades, en línea, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, como regente hasta ahora del Programa Nacional de Semillas, agricultores especializados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que plantea la ley actual es algo como esto, donde empresas privadas, universidades, y no solamente universidades, sino también centros de investigación, están completamente aparte. Eso lo hace, ya les voy a dar algunos ejemplos, pero por ejemplo, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas era el responsable del Programa Nacional de Semillas. Todas las responsabilidades que tenía tanto el Servicio Nacional de Semillas como el Instituto, como el INIA, sobre la producción y los planes nacionales de semillas, quedan sin efecto y van a estar bajo la tutela de la Comisión Nacional de Semillas. Entonces, vamos con algunos de los puntos que había mencionado al principio. Prohíbe y penaliza con multas y hasta cárcel procesos que son fundamentales para la actividad agrícola de cualquier país. Prohíbe los derechos obtentores y por lo tanto cualquier forma privada de obtención de semillas. Hay que tomar en cuenta que hasta 1960 la producción de semillas era una potestad esencialmente del Estado, a través de FONAYAP, posteriormente del INE y del Plan Nacional de Semillas. Se involucra iniciativas privadas que después de haber utilizado esa infraestructura y esos, digamos, medios seminales aportados por el INIA, empieza el florecimiento de las nuevas variedades. En el caso particular del arroz, en nuestro país se han venido produciendo un promedio de 2 a 3 variedades por año, producto de instituciones como el INIA, algunas empresas de semillas que no voy a mencionar, inclusive con la interacción de todos estos entes públicos y privados con fuentes multilaterales, como por ejemplo el Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego, que incluye aproximadamente 19 países de América Latina, entre los que hay intercambio de material genético y de información. Entonces, al prohibir los derechos de obtentor, ustedes me dirán, ¿quién va a invertir 10 años de tiempo, recursos y dinero en la producción de semillas certificables y de alta calidad? Probablemente nadie. Inclusive el Estado, porque para el Estado también implica un costo de recursos, de tiempo y de dinero, que probablemente lo harán obligado por imposición del Ejecutivo Nacional, pero no va a tener ningún tipo de retribución. Por otro lado, la semilla, al ser considerado como un bien común de interés público, de dominio público, de utilidad pública, de interés social, etcétera, 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 implica que el Estado tiene la potestad de tomar, distribuir, pagando o no. Esa es la definición de eso, es lo que implica estos términos, cualquier semilla certificada o no de cualquier tipo. Esta llena de definiciones inadecuadas y colida con otras leyes y ámbitos de acción. Por ejemplo, contiene ofertas que están fuera de su ámbito. El artículo número 1 de esta ley dice que parte de las funciones de esta ley son garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria. En el artículo 2, esta ley aplica a todas las actividades de obtención, producción, investigación, innovación, abastecimiento, pero que tiene que ver con semillas. Y también parte, y eso lo voy a tocar un poquito más de detalle más adelante, tiene unas definiciones francamente vagas de algo como, por ejemplo, la definición de semilla, que es el objeto de esta ley, como toda estructura botánica destinada a la producción sexual o asexual de una especie. Esta llena, para continuar con esto, en este caso particular,
quisiera llamar la atención de este hecho, que tiene artículos que coligan con otras leyes y ámbitos de acción. Por ejemplo, la ley de semillas, como les había dicho, prohíbe los derechos de obtentor. Sin embargo, la ley de diversidad biológica vigente en su artículo 80 dice que el Ejecutivo Nacional otorgará certificado de obtentor a las personas que hayan creado o obtenido variedades vegetales cuando estas nuevas, etcétera, etcétera. La prohibición de los transgénicos. Esta es parte de la inoperatividad de esta ley. Argentina, Brasil están entre los tres mayores productores, conjuntamente con Estados Unidos, de soya, la gran mayoría de la cual es de origen transgénico. De manera que prácticamente toda la soya, y ahora con la información que da el doctor Machado, buena parte del maíz y de sus productos y de sus derivados que consumiremos, altísimamente probable que tengan organismos genéticamente, estén fabricados con organismos genéticamente modificados. Y eso ha sido demostrado, digamos, no es solamente un cálculo estadístico, eso ha sido demostrado en el laboratorio. En el laboratorio del Instituto del IDEA hicieron un estudio hace aproximadamente unos 8 años donde hicieron la trazabilidad de marcadores moleculares que indicaban el hecho de si un producto tenía traza de transgénico o no. Y por ejemplo, todos los productos, salvo la harina precocida, que estaban fabricados con maíz, dieron positivo para que fueran organismos genéticamente modificados. De manera que el algodón es otro cultivo que es uno de los tres grandes cultivos en el mundo transgénico, de manera que muy probablemente lo que estemos vistiendo en este momento tenga trazas de transgénico. Crea, no monstruos, crea uno, que es la Comisión Nacional de Semillas. Esta Comisión Nacional de Semillas tiene 17 atribuciones, entre las que se destacan diseñar, evaluar políticas públicas y planes nacionales en materia de semillas. Tomando en cuenta un organismo más o menos equivalente de la ley anterior, que es el Servicio Nacional de Semillas, tenía solamente 9 atribuciones. Y lo otro es que fíjense que también es responsable de establecer condiciones de financiamiento especial y de acceso a la tierra y a la tecnología. Dirigir el sistema de certificación formal de semillas, crear y dirigir el Registro Nacional de Semillas, otorgar licencias para el uso libre de semillas, etcétera, etcétera, etcétera. A la otra parte de mis argumentos. ¿Por qué no tiene fundamento científico? Bueno, en primer lugar, obvia el sector científico prácticamente en la totalidad de la ley. Prohíbe sin considerar la evidencia científica, utiliza nuevamente definiciones vagas, ahora voy, digamos, a la formalidad técnica y científica de las definiciones que debe haber, e ideologiza la actividad agrícola. Ejemplos de esto. Obvia el sector científico. Solo se menciona el sector científico mediante su representante, que es uno solo en la Comisión Nacional de Semillas. Es una comisión que está conformada por 7 miembros y solamente, y eso no quiere decir que ese representante sea un científico, es un representante del Ministerio con competencia en la materia de ciencia y tecnología. Uno de 7. El sector científico no forma parte de ninguno de los sistemas de producción o certificación de semillas, no establecido en la ley. Tampoco se usan criterios científicos para evaluar y garantizar la calidad de la semilla. Por ejemplo, el artículo 14, la referencia a la semilla que voy, digamos, porque tiene un nombre bastante largo, voy a mencionar como semilla campesina, asegurando que su calidad, la calidad de la semilla campesina, mediante los sistemas participativos de garantía de calidad. Sistemas participativos de garantía de calidad, cuyos cánones, parámetros y regulaciones no se conocen. Prohíbe sin considerar la evidencia científica, y la prohibición de los transgénicos es un ejemplo claro de esto. ¿Qué ocurre? Existe en la literatura científica un consenso bastante amplio sobre la inocuidad de los organismos genéticamente modificados sobre la salud del ser humano. Los posibles efectos sobre el ambiente, no quiero decir que no existan, pero en todo caso no son diferentes a los de los cultivos convencionales no transgénicos. Existe un tercer argumento, que es tácito. El otro es que es un argumento socioeconómico antimonopolio y antitransnacional. Sin embargo, si este fuera el argumento fundamental, eso es fácil de solucionar. ¿Cómo? Con inversión pública en biotecnología, como ya lo han hecho países de la región, Brasil, Cuba, Colombia y otros países un poco más lejanos como la India. Y por otro lado, si está prohibido el ingreso de semillas transgénicas a su producción en Venezuela, tampoco es posible hacer investigación en transgénicos en este país. No solamente no se puede consumir, no se puede hacer ningún tipo de investigación. No estoy hablando solamente de producción
de semillas transgénicas, sino evaluación propia de los efectos, evaluación propia de las consecuencias que tengan sobre, por ejemplo, un aspecto determinado de la salud o del ambiente. No se puede, está prohibido. Utiliza definiciones vagas, por ejemplo, en términos que constituyen, que son importantes desde el punto de vista conceptual para esta ley, como por ejemplo la agroecología. Para empezar, existen aproximadamente 10 definiciones de agroecología y yo quiero mencionar aquí simplemente la de la FAO, que es el estudio integral de la ecología de los sistemas alimentarios, abarcando las dimensiones ecológica, económica y social. Quiero llamar la atención de que la FAO ha hecho paneles y reuniones serias para discutir el tema de la agroecología, de manera que es algo importante que debe ser considerado. Pero fíjense lo que ocurre, la definición de agroecología en la ley: ciencia cuyos principios están basados en los conocimientos, saberes, prácticas, creencias locales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, de respeto y conservación de los componentes naturales de agroecosistemas naturales, cosa que no existe, no hay agroecosistemas naturales. De manera tal que, por un lado, este elemento, como elemento cultural, es extraordinariamente válido. ¿Okay? Nosotros, nuestro día a día está muchas veces pautado por nuestras creencias, pero esto no puede ir de una ley. Con creencias no se alimenta 30 millones de personas. Utiliza definiciones vagas sobre términos que constituyen, bueno, la definición de la ley, de semilla de la ley, carece de precisión. Además, no corresponde a definiciones ni técnicas ni lingüísticas, ni definiciones botánicas de lo que es la semilla, ni tampoco lo que aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y por otro lado, es una ley que, digamos, en la era del conocimiento, promueve el CONUCO como sistema alimentario. Yo quiero también aquí hacer una referencia. El CONUCO es un sistema que ha estado, y creo que inclusive los redactores de la ley no tienen bien claro cuál es la definición del CONUCO. Es un sistema basado en la deforestación, el cultivo por poco tiempo y posterior abandono de la tierra, porque está asociado a ecosistemas que tienen suelos bastante pobres, suelos bastante pobres que se acaban rápidamente, y la práctica consiste en abandonar ese sitio, movilizarse a otro y así sucesivamente. Es un proceso, un mecanismo de producción que ha sido bastante, digamos, ha sido originario de algunas de nuestras etnias indígenas, pero yo vería con bastante preocupación que se estimule ese sistema agroalimentario como para que alimente un porcentaje importante de nuestra población. Y ideologiza, para terminar, la actividad agrícola en el artículo 1 es distribución e intercambio de la misma, de la semilla, bajo una perspectiva agroecológica socialista, promover una agricultura comunal ecosocialista, principios y valores contra la pobreza, exclusión que genera el capitalismo y el neocolonialismo. Yo quiero agradecerles por su atención y además quisiera hacer referencia al ingeniero Jordan Gallardo, Fundación DANAC, y al doctor Fausto Miranda de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central, que me facilitaron algunas de las diapositivas. Muchas gracias.